Bienvenidos y bienvenidas a Sueño REM, Rendimiento, Empresa, Mente. Este podcast del área de prevención de riesgos laborales de COF Pyme Cantabria llega en este su quinto episodio al final. Y es un episodio un tanto especial porque es una especie de epílogo en el que vamos a escuchar una entrevista reposada, con calma y en profundidad, con una de las mayores personas expertas de nuestro país en el sueño, en los ritmos circadianos y en cómo podemos mejorar nuestra calidad del sueño y en qué nos afecta. Juan Antonio Madrid va a compartir con nosotros reflexiones súper interesantes que son de aplicación no solo para empleados, no solo para empresas, sino para cualquiera de nosotros en nuestro ámbito diario. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo grabándola. Pues como decíamos, en este quinto episodio de la serie Sueño REM y como un regalo, como una píldora muy especial, contamos con la colaboración de uno de los mayores expertos que hay en nuestro país en cronobiología y en ritmos circadianos y en conocimiento del sueño de las personas. Juan Antonio Madrid es catedrático de Fisiología y es director científico de ChronoHealth, que es una empresa con la que hemos hablado ya en este podcast, y además él fue, como decíamos, uno de los pioneros en hablar de sueño en nuestro país porque fundó el laboratorio de cronobiología allá por los años 80 y la verdad es que es todo un placer y todo un gusto y un privilegio tenerle aquí, Juan Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues un placer para mí hablar de sueño, de ritmos circadianos, que ha sido mi vida investigadora y académica, ha sido lo que ha protagonizado todo este tiempo. Pues sí, que importante es el sueño y ya lo hemos hablado mucho con expertos, qué poca atención le hemos prestado hasta ahora. Y por suerte, bueno, las empresas, este podcast nace de la mano de COF Pyme, que nos ha invitado a hablar y a reflexionar sobre cómo las empresas pueden ayudar, pero en realidad el sueño, no hay nada más personal que el sueño, ¿verdad? Absolutamente. El sueño ha sido un gran olvidado. Yo creo que las cosas están empezando a cambiar, pero a veces me pregunto ¿por qué no le dedicamos atención a una actividad tan fundamental, tan básica como es la de comer o la de movernos? Es el cuarto pilar de nuestra salud. Y en cambio, pues no le dedicamos la más mínima atención, postergamos, dejamos el sueño relegado, ¿no? No sé, a veces cuando pienso en ello, creo que esto se remonta ya a la antigüedad. Fíjate que en la antigua Grecia, el sueño, Himnos, está personificado por este mito, que es el del dios Himnos, es el hijo de la noche, pero tiene un hermano gemelo que es Tánatos, que es el de la muerte. Sueño y muerte se identificaban. Uh-huh. Y ya empezamos a tener una connotación negativa con el sueño. Pero luego ya con la revolución industrial, la invención de la luz eléctrica, claro, empezamos a situar en primer lugar la producción, el trabajo, el éxito, todo lo vamos a poner en primer lugar, mientras que el bienestar se relega y el sueño, que es uno de los pilares del bienestar, por supuesto, también lo vamos a relegar. También hay mucho desconocimiento. Yo creo que cuando no conoces algo, no lo cuidas. Sí, justo. Empezábamos, por cierto, en el primer episodio haciendo una comparativa con un personaje de la novela Yo Robot de Isaac Asimov, que reprochaba al ser humano o le infravaloraba por el hecho de que entrábamos en coma todas las noches, ¿no? Le decía, yo soy productivo 24 horas del día, tú tienes que reponerte porque eres imperfecto. Y creo que supongo que es un síntoma muy claro de ese robot que representa al progreso y a la tecnificación y a la hiperproductividad, que le dice al ser humano, deberías producir más, ¿no? Cuidado, porque yo creo que en el futuro ya lo estamos viendo, tanto con la inteligencia artificial como con los androides, yo creo que acabarán soñando. Si no con ovejas, pero tendrán que soñar, porque el sueño REM, es lo que le va a permitir a una inteligencia artificial ampliar esos límites que cada vez son más estrechos. Fíjate que la inteligencia artificial lo que trata siempre es de dar respuestas normativas muy esperables, ¿no? Necesitamos que sean disruptivas. No puede seguir en esa vía porque se está retroalimentando y se está empobreciendo día a día. Y el ser humano, si tiene algo, es la creatividad. Y esa creatividad, si queremos transferírsela a la inteligencia artificial, tienen que soñar.
tienen que hacer algo parecido a un algoritmo de sueño REM. Ujú. Sí, sí, y esas conexiones. Lo que pasa es que, claro, si ya el sueño es desconocido para nosotros mismos, ¿cómo vamos a aplicarlo a una máquina, no? Pero me parece una reflexión súper estimulante. Claro, hablamos del desconocimiento del sueño, y a mí me viene a la mente una cosa que es una reflexión personal, basada en una anécdota que no va más allá, y es que cuando yo era joven, cuando tenía, no sé, 20 y tantos años, compartía piso con varios compañeros y teníamos uno que era particularmente dormilón, dormía mucho. Y mientras los demás nos quedábamos por la noche viendo películas, tomando algo, hablando, jugando a la videoconsola, hacíamos cosas por la noche, él en casa cogía y a las 11, a las 10:30 se iba a dormir. Y claro, eres joven y piensas que estás perdiendo años de vida. Hicimos el cálculo para reírnos de él en realidad y decíamos, es que si todos llegamos a 80 años de vida, por ejemplo, con la diferencia de horas que duermes tú, cuando lleguemos a 80 años, nosotros habíamos estado despiertos 7 años más que tú, completos. Y claro, nos parecía, era una cifra bárbara. Y todos pensábamos que estábamos claro, en el lado correcto. Era como, esto es lo positivo, hay que vivir, hay que hacer cosas. ¿En qué nos equivocábamos? Nos equivocamos en una cosa, y es que dormir es otra forma de vida. También vives durmiendo. Y lo que ocurre en ese sueño, incluso tus ensoñaciones, pero también la forma que tienes de dormir, el tiempo, que no es lo más importante, luego si quieres podemos entrar en el tema del tiempo, sino también la calidad, va a ser tan decisivo que esos años de vida, o esos años que tú crees que le has ganado a la vida, pues igual luego lo estás perdiendo por otro lado, ¿no? Porque, dormir es el mejor taller de autorreparación que tiene nuestro organismo. Para todo tu cuerpo, tanto la parte cerebral, la parte física, ¿no? A diferencia de tu coche, que lo llevas una vez al año y que ahí lo paras, todos los mecánicos se dedican a reactivarlo, a resetearlo, tú te reseteas cada noche. Y la forma en la que tú duermas cada noche va a ser decisiva para cómo te comportes durante el día. Pero muchas veces decimos, no, es que estoy más o menos despejado. No solamente que si no duermes bien no vas a estar al 100% al día siguiente, con lo cual tu vida ya no es un 100% de esas horas, sino un 80% o un 70%. Es que el sueño tiene un papel enorme que infravaloramos en el equilibrio mental, en la resiliencia, o sea, después de una noche de sueño, tus problemas de la noche anterior parecen más suavizados, sobre todo si has tenido suficiente REM. Yo creo que uno de los problemas de esta sociedad actual, y especialmente de los jóvenes, es la pérdida sistemática de REM. El REM domina en las horas de la madrugada, en las horas del amanecer. Si a una persona le despierta sistemáticamente a las 7 de la mañana, cuando su cronotipo, por ser joven, es muy vespertino y tiende a soñar en esas horas, le está quitando mucho sueño REM, le está quitando mucha capacidad para lidiar contra la adversidad, contra las cosas que le van a ir mal, ¿no? Porque a nivel fisiológico en el cerebro, ¿qué sucede durante ese sueño REM? ¿Cuál es la actividad cerebral o qué tareas está efectuando? Es fantástica. Yo estoy enamorado del sueño REM porque lo que ocurre en el REM es que tu cerebro está incluso más despierto que durante la vigilia, en ciertas áreas. Pero hay un área particularmente que está dormida, profundamente dormida, que es el lóbulo frontal, el lóbulo de la razón, del razonamiento lógico. Y hemos perdido también otra zona, que es la de la interpretación del tiempo. Durante el sueño REM tú conectas recuerdos, ideas antiguas de tu infancia con algo que sucedió ayer. Lugares diferentes. Es decir, ahí has perdido cualquier viso de lógica, de razonamiento lógico, y eso es interesante porque a veces crea combinaciones de imágenes, de ideas que son disruptivas y que son muy creadoras. No solamente para una persona que se dedique al cine, al teatro o a la pintura. Los sueños son importantes para cualquier persona, para ser más imaginativo, más creativo, ¿no? Y ese sueño REM es fundamental. Y luego hay otra etapa en la cual es muy importante ese sueño REM, que es en el tercer trimestre del embarazo y los 3 primeros años de vida del niño. ¿Por qué? Porque es digamos, el proveedor de Internet a todas las áreas del cerebro. Es como la compañía que se encarga de conectar todos los puntos de tu cerebro para que estén equilibrados y evitar, por ejemplo, trastorno de espectro autista en el cual has hipertrofiado unas áreas, has dejado otras, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Has dejado
un poco desconectadas, ¿no? El REM es importante para ese tipo de conectividad. Sí, qué curioso, ¿no? Hablas de creatividad y del papel, evidentemente, para profesiones artísticas o para actividades artísticas. Y generalmente los artistas no se han ido al sueño. Se me ocurre desde cosas más legales como el psicoanálisis o como asociación de ideas o todo el trabajo del surrealismo y movimientos similares, o directamente a sustancias psicotrópicas para incentivar los lados creativos. Muy pocas veces se ha hablado de, bueno, me voy a dormir para ser más creativo. Sí, pero hay algunos que sí lo hacen. Hay dos etapas creativas en el sueño, que son la transición vigilia-sueño, la fase N1 de un sueño que se llama no REM, un sueño en el cual no mueves los ojos, no tienes ensoñaciones, y la otra etapa creativa es el sueño REM. Ojo, el sueño REM es creativo en tanto en cuanto tú te puedas despertar en él y puedas anotar o puedas saber lo que estabas soñando. Dalí, por ejemplo, lo empleaba mucho. Dalí es el típico personaje que describe cómo hace su siesta. La siesta de Dalí es una siesta con una cucharilla en la mano, y en cuanto empieza a dormir la fase N1, se le cae la cucharilla y en ese momento anota todo lo que estaba pensando, porque en la N1 hay como una especie de sueño diferente. Es un sueño algo más racional que el REM, pero también es creativo. Él utilizaba esa fase y cada vez que se despertaba en los sueños REM, tenía pues su cuaderno donde anotaba ideas. El sueño puede ser también utilizado por los artistas. Qué bien, qué bien. Pues habrá que pensar en ello porque, bueno, estamos hablando del mundo corporativo y en el mundo corporativo, ¿por qué no? Tiene mucha cabida la creatividad. ¿Hay algo más que podamos hacer por fomentar este sueño REM? Evidentemente en la fase N1, como dices, sucede más al principio, pero esa otra fase más profunda y la fase donde entiendo que esas asociaciones son más sólidas, sucede casi al final de la noche, estabas diciendo. Hay otra cosa. Antes de contestar de esa pregunta, es que he recordado otro tema relacionado con los artistas y la creatividad, que tiene que ver mucho con la longevidad y de distintos creadores. Y es curioso que los escritores suelen tener hábitos más vespertinos, más trasnochadores, mientras que los pintores son más matutinos, son más ligados al día, obviamente, por la luz. Por la luz. El pintor es más manual, más físico y necesita la luz. Y es proverbial la longevidad de muchos creadores de este tipo, de pintores y escultores, frente a escritores que suelen vivir menos tiempo. Bueno, esta es una acotación que hago, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hemos empezado hablando de vivir más. ¿Qué podemos hacer para el REM, para potenciar el REM? Evidentemente, el mayor enemigo de un REM casi siempre es el despertador. El despertador de la mañana te va a quitar. Ten en cuenta que empezamos durmiendo, el primer ciclo tiene muy poquito REM, el segundo más, el tercero más y el cuarto es el que más REM tiene, casi un 50% de ese ciclo de sueño. Entonces, si tú te despiertas prematuramente, una hora o un par de horas antes, te has quitado la última fase de REM, con lo cual te vas a quitar cerca del 30% o el 40% de todo el sueño REM. Es importante eso. Es decir, si podemos compatibilizar nuestros horarios, intenta dormir hasta el final de tu ciclo y un despertar ya espontáneo, sin necesidad de despertar precoz con un despertador. Claro, y ¿de qué manera podemos identificar nuestro propio viaje por esos ciclos del sueño? Es decir, ¿qué indicadores vemos? ¿O es una cuestión simplemente de, entre comillas, echar más horas hasta que nos despertemos? Muchas veces pensamos que el tema importante es el cuánto, las horas. Las horas no es lo decisivo en el sueño. Cada persona tiene que saber cuántas horas son suficientes para qué. Pues para sentirse despierto y sentirte bien durante el día. Es decir, no es normal levantarte ya con dolor de cabeza, un poco pues atontado, que necesite tomar varios cafés para poder trabajar, que me siento en una reunión a las 12 de la mañana y se me abre la boca, doy cabezadas. Eso te está alertando de que o bien no has dormido lo suficiente o que, estando las horas necesarias, tu calidad de sueño ha sido mala, porque está muy fragmentado, porque está muy interrumpido. Y aquí también hay que decir algo, es que las interrupciones de sueño no son esos desvelos del insomnio que está 2 horas despierto, no, son 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos de micro despertar, me doy la vuelta, me muevo un poco. Todo eso son despertares que vas acumulando, y si yo en una noche he tenido 50, obviamente ese sueño es peor
que el que ha tenido 10. Y eso es una forma también de identificar tu necesidad, ¿no? ¿Cómo me encuentro durante el día? ¿Estoy suficientemente despejado? Y si lo estoy, pues ese tiempo de sueño es suficiente. Claro, sí, al final también es causa-consecuencia. Si estás viendo las consecuencias, te tienes que ir a buscar o hacer un análisis más profundo, como el que además nos han contado expertos en este podcast. Me parece muy interesante. Y claro, estamos hablando de la parte física o fisiológica que sucede en nuestro cuerpo humano, pero dormir, entiendo que en un organismo como el nuestro, después de millones de años de evolución, se ha adaptado para suceder o para realizarse en función del entorno en el que nos encontramos. Y me refiero a una bola rocosa que va dando vueltas alrededor y eso provoca que le dé la luz o la oscuridad en ciertas horas del día. Hemos adaptado nuestros ciclos del sueño a las 24 horas del día y a cuándo tenemos luz y a cuándo no. Estoy hablando de algo que hemos mencionado muchas veces, que son los ritmos circadianos. ¿Qué influencia tienen en todo lo que acabamos de comentar? Muchísima. El hecho de que la vida hace 3.500 millones de años aparezca en un entorno cíclico, cambiante, predecible, absolutamente estable, ha sido decisivo para que tengan todos los organismos relojes biológicos, para que tengan ritmos circadianos, ritmos de 24 horas, ¿no? Y los humanos no somos una excepción. Nosotros compartimos relojes con una bacteria o con una mosca o con un tomate. Tenemos el mismo tipo de reloj biológico. Lo que pasa es que cada uno encuentra la forma de adaptarse a ese ciclo. Por ejemplo, nosotros que somos diurnos, tenemos un periodo en el cual somos poco competitivos, que es la noche. Vamos a pensar que no tenemos luz eléctrica ni nada. Hemos vivido en nuestro entorno de hace 100.000 años, ¿no? Sin luz artificial. Pues la noche para nosotros era peligrosa, era un momento en el que tampoco podíamos hacer gran cosa, ¿no? Y esa noche la hemos dedicado a hacer lo mejor que se podía hacer cuando no podemos hacer otra cosa, que es dormir, a recuperarnos. En cambio, el murciélago pues va a utilizar el día para recuperarse, porque en la noche es cuando realmente es verdaderamente competitivo. Cada especie tiene su nicho y nosotros somos diurnos. Claro, somos diurnos, pero también podemos decir que unos somos más diurnos que otros. Digo que somos todos diurnos, cierto, llevas razón, pero en la hora en la cual se expresa esa diurnidad cambia, porque hay personas que comienzan muy temprano, incluso ya en el mismo momento del alba, del amanecer, ya están activos y su cerebro pues, puede alcanzar un nivel de máximo rendimiento al cabo de una hora o de muy poco tiempo. Fíjate, son los matutinos, son locuaces, te encargan 20 cosas, recién levantados, pueden desayunar, pueden recordar todo. Y luego tienes el vespertino que va a necesitar unas horas para ir calentando motores, para ir activando su cerebro y para ir activando su ritmo. Pero en cambio, cuando llega la tarde-noche está más activo. Esos serían los dos cronotipos extremos. Obviamente, en medio tenemos la gran mayoría de la población, pero esos dos llaman mucho la atención porque a veces entre un búho y una alondra hay 7 horas de diferencia, que no es nada, que no es trivial, ¿eh? Y claro, ¿esto es intrínseco a cada persona o es adquirido? ¿Se puede cambiar? Muy buena pregunta. Tiene un componente intrínseco, hereditario. Esta mañana hablaba con alguna de las personas que estaban en una charla aquí en el hospital y me decían, pues tengo 3 hijos, unos muy matutinos y otros son vespertinos. Luego hay un componente hereditario del padre, de la madre, de los abuelos. Claro, pues los ritmos en casa son los mismos para todos. Claro. Y hay otro componente que es, si comparamos entre países, cultural y geográfico. España es un país de vespertinos. Es un país donde nuestro horario solar está retrasado en verano 2 horas, el oficial está retrasado 2 horas con respecto al solar. Y entonces todo eso tiende a favorecer la vespertinidad, porque hace mucho calor por la tarde, porque solo puedes salir a las 9 o las 10 de la noche, porque no se puede dormir a las 11, que hace también calor y se acaba de poner el sol, ¿no? Y luego hay otro componente que tiene que ver con la edad. Y eso es muy curioso porque aun siendo una persona eminentemente vespertina o matutina o indefinida, cuando llega la adolescencia se produce un cambio brutal. Los adolescentes tienen un terremoto en su sueño, que es que se van volviendo muy vespertinos. Se ha dicho muchas veces que es una forma de independizarse temporalmente de ese nicho temporal de los adultos. Es decir, encontrar una ventana propia, independiente de los adultos. Se vuelven vespertinos hasta los
20 años, y a partir de ahí empieza un poco a recobrar la normalidad. Y 20, 25 años. Pero esa vespertinidad extrema de los adolescentes ocurre en un sistema que ha programado el horario de entrada a los colegios muy temprano, proporcionalmente, sin tener en cuenta la biología del adolescente. Y ahí tenemos el problema que mencionaba anteriormente. Horario temprano, voy a dormir poco, pierdo sueño REM, me vuelvo mucho más sensible, me vuelvo mucho menos tolerante a una frustración, ¿no? Y bueno, pues es un tema que tenemos que reflexionar porque no podemos ir en contra de la biología. Qué interesante, porque claro, ahí hay otra reflexión que quizá excede el ámbito de este podcast, pero que es súper pertinente, que es por qué adaptamos a los niños y a los jóvenes a nuestros horarios de adultos. Les hemos arrastrado a vivir una vida de adultos desde bien chiquititos. Sí, llevas razón, no solamente una vida de adulto, sino una vida de adulto del siglo XIX. Es decir, el ser humano actual, los horarios actuales, recuerdan un poco aquellos horarios que se tenían en el campo, en sociedades que eran más agrícolas, más rurales, más adaptadas al ciclo natural. Ahora tenemos una luz artificial muy potente, una luz que nos alarga el día durante la noche, ¿no? Y entonces seguimos todavía con esa idea de que a quien madruga Dios le ayuda, de que todos tenemos que levantarnos a la misma hora, y quizás ha llegado el momento de empezar a considerar que la sociedad puede permitirse una cierta flexibilidad. ¿Tenemos que entrar todos a la misma hora a una empresa? ¿Es necesario que todos estemos a las 8 de la mañana o basta con que tengamos un horario común de 10 a 1 o de 10 a 2, que nos veamos todos y que cada uno adapte su entrada y salida a ese cronotipo? Porque además, fíjate, Chema, que eso nos daría otra ventaja. Quitaríamos los grandes atascos que se producen en las ciudades. Las horas punta obliga a sobredimensionar metros, sistemas de comunicación, para un momento puntual, porque luego ya no se va a necesitar. ¿Por qué no distribuimos todo? Y empezamos a considerar ese factor de mi propia individualidad, mi propio cronotipo, como algo importante también en mis horarios. Bueno, ahí vemos también otro papel que las empresas pueden cumplir. Quizá no una empresa individualmente, pues no sé si tiene mucho sentido, aunque en realidad con el teletrabajo lo estamos viendo, distribuir las cargas y las disponibilidades de cada uno. No hablo de ya del trabajo a turnos, que ese es otro ámbito distinto, pero sí muchas empresas o medidas más supraempresariales, no sé cómo llamarlas, de asociaciones o incluso gubernamentales, sí podrían ayudar. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que en países, yo diría que es Alemania, sí que se ponen de acuerdo para establecer no horarios, sino periodos de vacaciones distintos por regiones, tanto en escuelas como en empresas. El periodo vacacional no coincide en el tiempo en todo el país. Y hay regiones que toman las vacaciones a inicios de julio, otras regiones que las toman a mitades, y entonces de esa manera no desconectan todo el país a la vez. Efectivamente. Pues en un ciclo diario podría ser algo parecido. Sí, sí, sí. Es una buena forma de flexibilizar. Yo recuerdo siempre haber tenido vacaciones en el mes de agosto. Obviamente no es el mejor mes para que todo el mundo nos vayamos de vacaciones, ¿no? En cambio, si desestacionalizas esas vacaciones, puedes tener también otro efecto positivo. Bueno, pues estamos en el camino correcto probablemente. Que estemos hablando de ello. Yo creo que es un punto importante. Y ya si bajamos un puntito más a la responsabilidad de una empresa en particular o de un trabajador propio, ¿cómo puede una empresa contribuir? ¿Cómo crees que puede contribuir a una buena higiene del sueño de sus empleados? Lo primero es que la empresa y el comité directivo de la empresa tiene que convencerse de la importancia del sueño. La importancia del sueño tanto en el rendimiento de los trabajadores, en la productividad, como también en la seguridad y en la salud de los trabajadores, que en definitiva eso repercute también en el balance de la empresa. Entonces, a nivel del trabajador, ¿qué pueden hacer? Pues yo creo que, sobre todo si se trata de empresas que tienen horarios conflictivos, horarios, por ejemplo, que impliquen turnos de trabajo nocturno, determinados periodos que pueden ser más difíciles de sobrellevar, por ejemplo, de entrar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, tendríamos que hacer una formación del trabajador. El trabajador que se va a enfrentar a un problema de sueño tiene que conocer cosas de sueño. Es el primero que tiene que regular sus hábitos de sueño para poder lidiar con esos horarios que son alterados. Por ejemplo, un trabajo rotatorio o un trabajo nocturno.
Esa formación es importante. En segundo lugar, creo que hay que analizar si es necesario, por ejemplo, que todos los trabajadores hagan turno de mañana, de tarde o de noche, o bien podemos, en función del cronotipo que tengamos, turno de tarde y de noche para unos, turno de mañana y de tarde para otros. Es decir, hacer algo que no implique que todos tengan que pasar por todos los turnos, porque hay unos que son contraproducentes para el vespertino y otros que lo son para el matutino. Vamos a intentar adaptar el cronotipo a turnicidad. También, obviamente, hay que considerar las relaciones en la familia, los casos particulares, ¿no? Luego, el tema de la flexibilidad en las horas, en los horarios. Nosotros, por ejemplo, en un grupo de investigación, donde cuando no tienes una hora de clase fija, tú puedes entender que hay una persona que empiece a trabajar a las 10, pero se va luego más tarde. Y está ocupando precisamente su ventana de máximo rendimiento. ¿Por qué lo voy a sacar de su ventana de máximo rendimiento? Lo voy a forzar a que coincida con un matutino que a lo mejor ese sí está en su óptimo, pero este no lo está. Me estoy perdiendo los momentos de máximo rendimiento de las personas. Y eso también lo deben de entender, ¿no? Ya desde un punto de vista plenamente operativo ya tiene sentido. Supone conocer bien a los recursos que tienes, en este caso las personas que intervienen en todos los factores y disponer de ellas cuando mejor rendimiento pueden dar. Claro, a mí se me ocurre que todo esto está perjudicado por varias cosas y no sé qué opinas de ello, ¿no? Por ejemplo, la reunionitis. Ah, incluso parece que el teletrabajo lo ha acentuado más porque tenemos que estar siempre disponibles para una videoconferencia o para estas agendas que de repente cada 15 minutos tenemos reuniones. Claro, eso sí que es imposible hacerlo en diferido, tienen que coincidir en el tiempo las personas. Claro. Y bueno, se puede hacer en el teletrabajo en diferido, pero también es algo que interrumpe muchísimo la dinámica de cada uno. Y luego el hecho de que cada vez más se da que tienes que estar hiperconectado a través del correo, a través de WhatsApp, a través de 1000 redes, ¿no? Y eso ¿qué pasa? Que obliga a hacer saltos de atención de la tarea que tú estás realizando a otra que se te impone, que te interrumpe, ¿no? Claro, sabemos que hasta que vuelves a retomar el mismo nivel de atención que tenías van a pasar 5 o 10 minutos. Con lo cual, si a mí me interrumpes cada 10 minutos, yo no puedo llegar nunca a un nivel de rendimiento alto. Yo muchas veces, claro, a costa de que luego se enfaden, pues apagas el móvil o lo dejas ahí en silencio para no recibir notificaciones durante un periodo que tienes que ser sí o sí creativo o hacer un programa, un diseño de algoritmos que te exige un nivel de concentración muy grande. Y eso no lo hacemos ahora. Yo, por ejemplo, cuando observaba así subrepticiamente la actividad de un doctorando, ¿no? Yo recuerdo a los doctorandos inicialmente trabajaban concentrados en su trabajo, pero es que ahora tiene el móvil al lado y le han entrado 300 mensajes en toda la mañana. ¿Cómo demonios se va a concentrar? Es que la tecnología nos está dando tiempo, me está regalando tiempo, pero nos lo está quitando con creces por otro lado, ¿no? Nos estamos involucrando tanto con las redes sociales y con el móvil que el tiempo que liberó el ser humano utilizando el fuego, reduciendo los tiempos de sueño cuando bajó de los árboles a dormir en la tierra, se lo estamos regalando ahora al móvil sin cuestionarlo. Sí, y con algo muy negativo que es la fragmentación de la atención. Sí. Es las microatenciones de pocos segundos. ¿Cómo afecta eso al sueño? ¿Hay estudios que nos digan si influye? Hablabas de los microdespertares antes. Quizá alguien que está acostumbrado a esa estimulación, a esa dopamina constante, duerme peor por ese motivo. Fíjate, llevas toda la razón, porque el sueño en realidad se prepara durante el día. La forma en la que tú tienes de funcionar con tu cerebro durante el día, luego se transmite a la noche. Y yo antes mencionaba que hay personas que se despiertan muy a menudo, pues una media de despertar normal puede ser una vez y media por hora. Son microdespertares no recordados. Eso es normal. Pero claro, cuando te despiertas 3, 4 o 5 veces, 5 microdespertares por hora, eso no es normal. Eso ya genera un efecto. Claro, ¿qué hace el día? Pues si durante el día tu atención está saltando continuamente, como si fuera la mente del mono esta que va de un sitio a otro, pues ese nivel de activación y de comportamiento cerebral luego se imbrica, se implica en la noche y aparece también en la noche, con saltos de arousal, de atención, ¿no? Y
Y eso es algo importante. Luego hay otro efecto que a mí me preocupa y es, claro, en la sobrecarga de información hace algo que hasta ahora no había ocurrido. En una sociedad convencional clásica, pues tú tenías muy pocos acontecimientos al cabo del día. Ahora tienes cientos, miles. Has tenido episodios de series. Estás viendo una película cada noche o 2 capítulos de una serie cada noche. Y todo eso te está enseñando a tu cerebro a algo que no es trivial, es a olvidar. Yo meto tal cantidad de información que no puedo memorizar y que voy Que a desechar. desechas. Entonces estoy entrenando al cerebro al olvido, no a la consolidación. Y ese entrenamiento del olvido nos va a afectar. Y nos está afectando ya a nuestra memoria y nos afectará en el futuro. O sea que se me ocurre pensar que lo que tiene sentido es que deberíamos cambiar nuestra entrada de información externa, sea esta de índole más práctico o laboral o directamente de entretenimiento, por menos inputs y más seleccionados, como más Una que dieta, nos... es decir, habría que hacer algo parecido a una dieta de información. Igual que lo hacemos con la comida, no nos atiborramos con todo lo que nos apetece, ¿no? Qué concepto tan interesante. Se me ocurre una profesión de futuro, el nutricionista de contenidos. Oye, qué bueno. Y bueno, hay otra de futuro que es entrenador de la mente, en el sentido de que nosotros, el coche, los dispositivos automáticos físicos nos llevaron al sedentarismo físico y vamos a gimnasios para entrenar nuestro cuerpo, pero ahora la inteligencia artificial nos produce sedentarismo mental. Tendremos que ir a un lugar, que todavía no sé cómo será, en el que nuestra mente vuelva otra vez a entrenarse o volvamos otra vez a adquirir habilidades que hemos perdido. Pues es que estamos abocados a ello probablemente, ¿no? Y eso, claro, me hace pensar en uno de los temas que hemos tocado al principio y lo voy a retomar ya para ir cerrando, que es que hemos convertido todo en una productividad. Es decir, entendemos la vieja discusión que no ahora es muy antigua, ¿no? Pero de las calculadoras. No, es que utilizando calculadoras se me ha olvidado sumar. Y alguien decía, bueno, pero ahora podemos sumar muchas más veces y podemos efectuar sumas más complejas. Y claro, ante esto puedes decir, es que a lo mejor el hecho de efectuar operaciones matemáticas, su virtud no está en obtener un resultado, no está en obtener una información de unos datos. A lo mejor está en establecer ciertas conexiones neuronales y una plasticidad del cerebro y enseñarle a hacer cosas que da igual el resultado de la suma, probablemente. Pero como productivizamos todo, y incluso dormir también lo hemos productivizado probablemente. Sí, sí, vamos siempre colocamos en la punta de la pirámide la productividad. También el éxito en cuanto a fama, el éxito en cuanto a dinero, en cuanto a poder, ¿no? Pero la productividad está hipervalorada. Y a veces yo me planteo, ¿productividad para qué? Porque productividad para seguir estando todo el día cansado, trabajando por encima de nuestras posibilidades, no tiene sentido. Esa productividad, ¿a quién va? Si nosotros simplemente aumentamos productividad, lo único que vamos a hacer es disminuir los recursos disponibles del planeta. Es decir, es un fenómeno también de supervivencia. Pero para mí, si un aumento de productividad tendría que ser para liberar tiempo para el desarrollo personal de la gente. Si tú liberas tiempo con estas inteligencias artificiales, con estos sistemas, pues me parece muy bien. Ahora, si vamos a seguir 8 horas o 7 horas o 10 horas trabajando mucho más que antes, ¿para qué? Es la pregunta. Yo creo que la filosofía no se puede dejar de impartir, no podemos dejar de pensar siempre en el para qué hacemos las cosas. Si no, perdemos el norte. Si no, nos abocamos a esa idea de Elon Musk de trabajar absurdamente 80 horas cuando él es incapaz de hacerlo, porque tiene que tomar estimulantes o drogarse para poder mínimamente llegar a esos niveles, o personas que no duermen y luego ya se sabe las decisiones que toman cada día, ¿no? Claro, evidentemente estamos hablando todo el tiempo de trabajadores y de empresas y sería bastante naif pensar que la productividad o el producir no tiene importancia. Evidentemente hay que dar resultados y una empresa tiene que ser rentable y tiene que sobrevivir. Pero es verdad que aquí hay un mundo de reflexión de hasta cuándo o qué debemos sacrificar para conseguirlo. Es más, con todo lo que acabamos de hablar, podemos conseguir que se consigan los mismos resultados contribuyendo a la salud de los empleados, que creo que es lo que ningún empresario debería
no creo que nadie se niegue a que esto debería ser un objetivo. El tema del empresario, claro, el emprendedor o el empresario es que está en un marco donde tiene unas reglas y no puede salirse de él. No es un tema, es un tema social, es un tema general, es un tema de gobiernos, de administraciones, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos o cuáles son las normas de competencia. Pero claro, cuando tú eres un emprendedor, tú lo que tienes que hacer es sacar la mayor cantidad de trabajo posible con los mínimos recursos, ¿no? Eso es así. Sí, ¿y qué se podría hacer para a nivel regulatorio? ¿Qué se está haciendo? Porque sí que hemos hablado de algún movimiento para intentar regular o intentar concienciar al menos a la ciudadanía de que esto es importante. ¿Crees que hay algo que no estamos haciendo? Yo creo, a ver, los gobiernos, las administraciones y las entidades supranacionales como la Unión Europea tienen un campo enorme de regulación aquí. En primer lugar, yo identifico una laguna enorme, es la educación. O sea, ahora mismo ya en los colegios se habla de nutrición, se habla de actividad física. Empezamos a ver que la gente sale a correr, sale con la bicicleta, va al gimnasio. Ha cambiado algo. Ya en mi época de niño, mis padres jamás se le ocurriría salir a hacer deporte. Ya bastante tenía con su vida normal. Pues eso está cambiando. La nutrición, otro campo que está cambiando. El sueño, yo creo que estamos empezando a hablar de sueño. Y hablar de sueño significa empezar a conocer algo más de sueño. Y va a cambiar. Pero eso tenemos que incluirlo también en la educación. ¿Cómo es posible que un titulado, un graduado en medicina, solo tenga 1 hora de dedicación al sueño en su carrera? Cuando el sueño es un tercio de la vida de una persona. Cuando el sueño es un pilar de la salud. No puede ser. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar no solamente esa regulación, tenemos que hacer regulaciones que se cumplan sobre el ruido. O sea, las ciudades son infernales. Llega el verano, hace calor, no se puede dormir. No podemos dormir, en parte porque hay un ruido, hay un desprecio del descanso de la persona y se entiende que como somos un país de turismo, pues tenemos que aceptar que hasta las 2 o las 3 de la mañana tengas un ruido debajo de tu ventana, ¿no? Y no puedes abrir una ventana. Y tienes que estar siempre con el aire acondicionado. Entonces, el ruido para mí es otra vía de regularización, de normatización en las ciudades. También el tema de la iluminación excesiva. Las ciudades por la noche no tienen por qué ser pues, un espectáculo de Navidad, ¿no? Baja la intensidad, pues a la más cálida, más amigable con el descanso, con la relajación. Eso son normas. Y por supuesto, ahora estoy en un hospital. Me preguntaban sobre las guardias. O sea, ¿cómo es posible que todavía sigamos contemplando periodos de 24 horas sin dormir o de más horas sin dormir en un profesional sanitario que tiene que atender con rapidez mental, con rapidez de reflejos, situaciones de urgencia? Estamos poniendo, pues arriesgando no solo pues, la supervivencia, la vida o un problema médico importante de un paciente, sino también la propia salud de los que participan en esta historia. Eso se tiene que regularizar. Los gobiernos, por tanto, tienen mucho que hacer y que decir en este campo. Pues dejamos muchas ideas sobre las que pensar y mucho sobre lo que reflexionar. Decía al principio que era un verdadero regalo tenerte aquí, Juan Antonio, y no ha defraudado en absoluto tu presencia. Me quedaría otros 40 o 50 minutos más charlando porque estamos aprendiendo muchísimo, pero creo que ha sido súper interesante y seguro que los oyentes lo van a agradecer. Por último, bueno, perdón, ¿querías añadir algo más? No, simplemente yo te quería dar las gracias por hacerme pensar en ámbitos a veces en los que quizá no he reflexionado lo suficiente, pero cuando uno habla con alguien, pues te van surgiendo ideas nuevas, ¿no? Pues qué bien, porque te hemos traído para que nos hagas pensar a nosotros y bueno, si has pensado tú un poquito, quiere decir que la charla ha sido tan estimulante como a mí me ha parecido. Tengo una última duda y es, para cerrar ya esta serie de 5 episodios a la que hemos llamado Sueño REM, hemos hablado de la responsabilidad tanto individual como colectiva, pero quiero apelar a la de cada uno, ¿no? Al que hacemos cada uno en casa, que es donde empieza la higiene del sueño. ¿Cuál es la razón que tú le darías a alguien para que empezara a cuidar cómo duerme? Tanto algo negativo que le pueda ocurrir por no dormir bien o algo positivo que pueda conseguir si empieza a dormir mejor. ¿Cuál crees tú que es aquello último que diría, claro, pues es que tengo que hacer esto?
A ver, yo te tengo que convencer a ti por qué tienes que dormir, ¿no? En razones. Por Lo ejemplo, primero. y tengo que decir que yo duermo razonablemente Mira, bien. yo creo, y el problema del sueño es que si tú duermes una noche bien o duermes una noche mal, el efecto no es inmediato, no es al día siguiente. Entonces, tenemos que demorar un poco cómo nos vemos, ¿no? A veces, el que te duela una rodilla o el que tengas el azúcar más elevado de lo normal, que toleres peor los azúcares, o que tengas una elevación de presión arterial, fíjate, no tiene que ver con lo que comes exactamente, sino con tu ritmo biológico y con tu sueño. Dormir poco eleva la glucemia, te hace que tengas mayor propensión a ser diabético. Dormir poco te hace que tengas mayor predisposición a ser hipertenso. Dormir poco hace que tengas mayor pérdida cognitiva con el tiempo, porque tu cerebro no se limpia lo suficiente cada noche como para evitar la degeneración neuronal que todos tenemos, por cierto. O sea, dormir poco te hace estar menos despierto. Por lo tanto, si yo estoy menos despierto, estoy menos vivo durante ese periodo activo. Dormir poco, y a mí me parece que esto es muy, muy importante, te hace anímicamente tener menos energía, menos capacidad de lucha, capacidad no digo optimismo, mal entendido, sino de ánimos para afrontar todos tus problemas, ¿no? Entonces, hay una serie de razones por las cuales yo debería dedicar un tiempo a dormir. Ese tiempo que a veces considero que lo he perdido, piensa ahora en términos relativos. Busca una aplicación de móvil que es una bienestar, por ejemplo, digital, y mira cuántas horas has dedicado a qué tareas en el móvil. Te vas a sorprender. A veces son 5, 6, 7, en personas jóvenes en una media ya de 7 horas. 7 horas. 7 horas que no siempre es para un uso razonable del móvil. Es que te metes para ver una cosa, te lleva a otra, y al final has echado 20 minutos para mirar algo que duraba solo 30 segundos. Entonces, cuidado, no optimicemos nuestra vida, no queramos vivir más a costa de dormir menos, porque tenemos muchos nichos de pérdida de tiempo, muchos ladrones de tiempo en los que no nos estamos fijando. Pues excelente reflexión, Juan Antonio. Nos quedamos con eso y, vamos, a mí yo lo traduzco en que es la mejor medicina y además gratis. Claro, ese es el problema, Chema, que es gratis. Correcto. El problema del sueño es que es una medicina gratuita que te hace sentirte mejor, que tu piel luzca mejor, que envejezcas más saludablemente. Y si nos costase dinero, pues al final a lo mejor lo valoramos más. Pues mira, vamos, no sé si abrir ese melón para que reflexionemos sobre ello. Vamos a quedarnos No, peligroso. con que esperamos haber contribuido a que la gente al menos piense en cómo duerme y en qué podría conseguir si hace algún cambio en ello. Muchas gracias, Juan Antonio Madrid. Ha sido un gustazo de verdad tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escuchen, y a ver si contribuimos a que el sueño se considere también otra forma de vida. Seguro que sí. Hasta pronto. Actividad financiada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.